Hola, buenas tardes. En esta video presentación me tocó hablar del tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Mi nombre es Arturo Gutiérrez, el número de control es 2004-0406, el profesor docente Jorge Sendeja Ramos, la materia Derecho Mercantil, la carrera Ingeniería en Administración, modalidad mixta. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas en la empresa, no responde con el patrimonio personal de los socios de la empresa, sino al aportado de dicha empresa limitada. La sociedad de responsabilidad limitada en México es una de las 7 sociedades previstas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto quiere decir que entra bajo una regulación de esa ley y estará a lo dispuesto en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles que le resulten aplicables, y además en lo no previsto resultará aplicable el Código Civil Federal. Su constitución de esta sociedad se constituye por 2 socios, por lo menos, y máximo por 50 socios. Existe bajo una razón social o denominación, y la obligación o responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones, los cuales serán de capital y que constituyen partes sociales y a su vez integran el capital social. Esta sociedad es una persona moral que tiene personalidad jurídica propia, distinta a la de sus socios, lo que quiere decir que esta sociedad actúa y se obliga por medio de los órganos que la representan. Esto quiere decir que por medio del administrador, o en su caso si hay administradores, podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, de conformidad a lo establecido en el contrato social y con apego a la ley. Su denominación o razón social existirá bajo una denominación que se formará con el nombre de uno o más socios e irá seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o SDRL, en su caso sus siglas. Sin embargo, para que la sociedad pueda usar esa denominación, es necesario solicitar y obtener de la Secretaría de Economía cierta autorización para utilizar su razón social. Su formalización como sociedad de responsabilidad limitada se formaliza la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios deberán constituirse o presentarse ante un notario público y frente a él presentarán y firmarán el contrato social, también conocido como acta constitutiva. El notario inscribirá a la sociedad ante el registro público de comercio. Si los socios no cumplen con estas formalidades, la sociedad existirá, pero de forma irregular, y aún así les sea reconocida su personalidad jurídica. Cuando se ostente como sociedad frente a terceros, pero en este caso los socios no solo responsables por el límite de sus aportaciones, sino que además serán responsables solidaria e ilimitadamente en las obligaciones que contraigan a o con terceros. Este objeto de esta sociedad serán actividades o actos
de comercios lícitos, o sea que derechos en regla ante la ley y las buenas costumbres. Las sociedades que tengan un objeto ilícito serán nulas. Eso quiere decir que las van a cerrar, que no pueden sustentarse como una sociedad de responsabilidad limitada. Y se liquidarán inmediatamente a solicitud de cualquier persona o del Ministerio Público, y habrán de responder penalmente en su caso, así como al pago de la responsabilidad civil en su caso. Esto quiere decir que en caso de que esta sociedad fuera ilícita, al constituir la sociedad, los socios designarán a los órganos de administración y a la asamblea de socios. Adicionalmente, los socios podrán considerar o designar un consejo de vigilancia. Esta sociedad podrá fusionarse, disolverse y liquidarse, sujetándose a las reglas que para tal efecto se establece en la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones que resulten aplicables para ello. Una de las partes sociales de esta sociedad tiene como características particulares en la sociedad. El capital social está integrado por partes, el cual podrá ser aumentado o disminuido en los términos que establezca el contrato social o la ley. Estas partes no pueden estar representadas por títulos negociables, solo son cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Cada socio no tendrá más de una parte social. Las partes sociales son indivisibles, no se pueden dividir. La amortización de partes sociales solo está permitida en la medida y forma que establezca el contrato social. La titularidad de las acciones se acredita con la inscripción en el libro especial de socios que lleva esta sociedad. Derecho de preferencia en la sociedad de responsabilidad limitada. Este derecho se refiere al privilegio o prioridad que tiene una persona o grupo de personas en relación con otras para participar de algo o para celebrar un acto o negocio jurídico. Tratándose de los aumentos del capital social, refiere a que los socios tendrán preferencia en proporción a sus partes sociales. Para recibir estas partes nuevamente emitidas, salvo el caso de que este derecho se encuentre suprimido en el contrato social, o el acuerdo mediante el cual la asamblea decida el aumento del capital social en esta sociedad. Asamblea de socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Es el órgano supremo de la sociedad. Se reunirá en el domicilio de la sociedad por lo menos una vez al año, o sea, hacer reuniones en la época que haya sido fijada en el contrato social. Puede ser en cualquier fecha, pero hay que especificarlo en dicho contrato, lugar y hora de reunión. Las asambleas podrán ser convocadas por los gerentes, por el Consejo de Vigilancia o por los socios que representen más de la tercera parte de la capital social. Esto según proceda de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Mercantiles. Las asambleas tendrán las facultades siguientes: la discusión, aprobación, modificación o desaprobación del balance general correspondiente al ejercicio social clausurado.
el reparto de utilidades, el nombramiento y remoción de gerentes, la designación del Consejo de Vigilancia, la resolución sobre la división y amortización de las partes sociales, exigir las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias en su caso, intentar en contra de los órganos sociales o contra de los socios las acciones que correspondan para exigirles el pago de daños y perjuicios, la modificación del contrato social, otorgar el consentimiento en las sesiones de partes sociales y la admisión de nuevos socios que quieran ingresar, en este caso, a la sociedad. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital de lo social. Decidir sobre la disolución de la sociedad y las demás que les correspondan conforme a la ley o al contrato social. Órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, como se menciona, la representación de la sociedad le corresponderá a su administración o a los administradores, quienes estarán facultados para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca el contrato social o la ley. Está a cargo de uno o varios gerentes que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad. En este caso, los gerentes podrán ser designados temporalmente o por un tiempo indeterminado y podrán ser revocados por la sociedad en cualquier tiempo, a menos que se hubiese pactado lo contrario en el contrato social. El órgano de vigilancia de la sociedad de responsabilidad limitada puede ser designado o no en el contrato social, o sea que es optativo y podrá estar integrado por socios o personas extrañas a la sociedad. Derecho de retiro de la sociedad de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que cuando la asamblea designe como administrador a una persona extraña a la sociedad y el socio haya emitido su voto en contra del acuerdo mayoritario. En el caso de que la asamblea haya delegado el cargo de gerente o gerentes y el socio haya emitido su voto en contra del acuerdo mayoritario. Otro punto de retiro en la sociedad es cuando el socio haya emitido su voto en contra del acuerdo de cambio de objeto social o de nacionalidad o transformación de la sociedad. Es todo. Muchas gracias.